Muy buenos días. De regreso para presentarles el galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina del año 1912. 1912, pasaron ya algunos añitos, un poquito más de 100, y fue Marie-Joseph Auguste Carrel Billiard. Nombre muy largo. A los franceses les gustan los nombres largos, pero es más conocido como Alexis Carrel. Alexis Carrel nació el 28 de junio de 1873 en la localidad de Saint-Foy-les-Lyon, departamento de Ródano, y falleció en París el 5 de noviembre de 1944 con 71 años de edad. Ya yo le gané, ya tengo 4 más que él. La mayor parte de su carrera científica y sus investigaciones se desarrollaron en los Estados Unidos, no en Francia, por circunstancias que les voy a contar. Es muy interesante. Se fue de Francia, fue para Estados Unidos y allá fue donde desarrolló la mayor parte de sus investigaciones. Nació en el seno de una familia de clase media en la que sus antepasados habían desempeñado cargos de cierta importancia en los últimos 300 años, o sea, habían sido funcionarios en los 300 años anteriores. Su padre, Alexis Carrel, era fabricante de telas y en 1871 se casó con Anne-Marie Ricard. Tuvieron 3 hijos. El mayor, María Joseph, o sea, María José, pero en este caso es un hombre, recuerden eso. Cuando Carrel tenía 5 años de edad, su padre murió y entonces él se cambió el nombre por Alexis, el nombre que tenía el padre. Dejó el María José y entonces a partir de ahí pasó a llamarse Alexis Carrel. Con este nombre se había conocido el resto de su vida. A partir del fallecimiento de su padre, la economía familiar sufrió. La madre quedó con 3 hijos en una época, segunda mitad del siglo XIX. La madre, bueno, pues tenía dificultades para mantener todo esto, pero a pesar de esto consiguió estudiar y a los 17 años se graduó en el colegio de Saint Joseph y tuvo que elegir una carrera universitaria. Decidió dedicarse al cuidado de los pacientes, a la investigación científica y a la cirugía. ¿Dónde podía hacer esto? Dedicarse a sacrificarse por las personas, a ayudar a las personas, investigar y operar. Bueno, pues matriculó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Lyon, en Francia, Lyon, en Francia. En 1889 se licenció en letras y en el 90 en cirugía. Estos eran estudios teóricos. Recuerden, los métodos de estudio de aquella época eran diferentes a los actuales. En 1893 terminó los exámenes finales y fue aceptado como externo en el Hospital de la Cruz Roja y en el Hospital Antiguay, en 2 hospitales. Antiguamente y todavía en algunos países, por ejemplo Estados Unidos, usted termina una carrera teórica universitaria y tiene que hacer un periodo de práctica que se llama internado. Y él, bueno, en la época de Carrel era así. Y entonces pasó este entrenamiento hospitalario, este internado, realizó el servicio militar pasando el internado, fue auxiliar médico en la unidad de tropas de montaña de los cazadores alpinos, una unidad de élite, podríamos decir así, por un año. Tuvo un año en esta unidad de tropas de montaña de los cazadores alpinos. Posteriormente desarrolló su internado por 5 años en varios hospitales de Lyon, pero principalmente en el llamado Hotel Dieu, un hospital importante en Lyon. Siendo un practicante, en 1894 ocurrió un hecho que marcó su vida. El entonces presidente de Francia, Sadi Carnot, estaba de visita en Lyon y fue herido con un cuchillo por un anarquista italiano. El anarquista italiano lo atacó y lo hirió. Y entonces la herida cortó una arteria importante. Ningún cirujano pudo suturar la arteria y después de 2 días de agonía, el presidente de Francia falleció porque no existía una técnica capaz de suturar la arteria que había sido herida. Tremendo, ¿no? Esto impresionó mucho a Carrel. Lo impresionó y sobre todo por mostrarle cómo la sutura de un vaso de primer orden era un problema que no tenía solución. O sea, una herida en un vaso sanguíneo de primer orden no tiene solución, la persona se muere. 2 días agonizando el presidente de Francia, imagínense ustedes, no era cualquier francés, era el presidente, y no hubo manera de resolver la situación. Carrel entonces dijo, yo voy a buscar cómo solucionar esta situación, porque afirmaba que si se hubiera podido suturar el vaso sanguíneo, la vida del presidente se hubiera salvado, y tenía toda la razón. El presidente murió desangrado, Carnot. A partir del internado se dedicó a la cirugía vascular, especializándose en la misma universidad en la que a los 27 años se graduó de doctor en medicina. Se hizo especialista en la Universidad de Lyon,
se interesó en cómo suturar y reconstruir arterias. Estuvo trabajando con la cirugía arterial, vascular en general, pero arterial en particular, y en 1902, trabajando de asistente en el departamento de anatomía, publicó un artículo acerca de las suturas vasculares en la revista científica de Lyon. Y este artículo lo haría famoso, era todavía muy joven, en 1902. 2 semanas más tarde, otro hecho marcó su vida, un segundo hecho. En el tren que viajaba hacia el santuario de Lourdes, iba al santuario de la Virgen de Lourdes, él iba acompañando a Marie Bachy, una joven enferma de tuberculosis peritoneal, en el último estado. Marie Bachy iba ya agonizante y él la acompañó. Llegaron a Lourdes y en Lourdes la joven se curó milagrosamente. Y entonces él fue testigo de esto. Un médico escéptico hasta ese momento, de repente vio un milagro que lo convirtió, lo asombró. Dijo, ¿cómo fue posible esto? Esta muchacha estaba muriéndose de tuberculosis, de peritonitis tuberculosa. En una época no había antibióticos, recuerda eso, no había tratamiento para la tuberculosis. Y entonces Carrel vio la curación milagrosa de esta joven y esto lo marcó profundamente. Publicó un libro que se llama Viaje a Lourdes en 1948, lo publicó muchos años después, ¿no? Donde explicaba todo lo que él había sentido cuando vio aquello le cambió su forma de pensar, lo transformó. Fue incluso más impactante que la muerte del presidente de Francia. Carrel contó en Lyon, cuando él regresó a Lyon, contó, vi esto, fue asombroso, un milagro, se curó Marie. Y entonces le dijeron, no, que va, eso no es así. Pero entonces él hablaba de una curación milagrosa que no sabía cómo había sido, no hablaba de intervención divina. Y entonces el clero, la iglesia, dijo, es muy escéptico, tenía que haber dicho que no, que fue una curación hecha por Dios, fue una cosa divina. Porque él decía, se curó y no sé cómo, ¿no? Y entonces los médicos lo consideran, es un crédulo, es un místico, está tocado por el espíritu religioso. Fíjense usted, el clero, la iglesia, lo rechazaba porque él decía que no sabía cómo interpretar aquello. ¿Cómo que tú no sabes? Tú tienes que caer ahí y decir que fue la Virgen que intervino, que bajó, todo esto, ¿no? No, él no dijo nada de eso. Y entonces los médicos decían, que se piensa que la Virgen va a venir aquí a curar a nadie, que eso no es milagroso, esa muchacha no tenía nada. Empezaron. Y entonces siempre pasa lo mismo. Si eres objetivo, todos quieren que inclines la balanza para su lado. Y si no lo haces, cuídate porque te va a buscar enemigo por los dos lados. O eres de derecha o eres de izquierda porque el centro no existe. No puedes ser objetivo, no puedes reconocer lo bueno de un lado y lo bueno del otro porque el lado que no le reconozcas lo bueno te va a virar los cañones. Ha sido así históricamente. Entonces, Carrel quedó muy molesto por estas críticas. ¿No? Todo el mundo me critica, todo el mundo me dice cosas de mí, habla mal de mí. Y entonces dice, me voy de Francia, no quiero saber más de esta gente. Y en 1904 se fue para Canadá. En Canadá presentó en el segundo Congreso de Medicina de la Lengua Francesa en América del Norte un documento acerca de las anastomosis vasculares y en la audiencia estaba Beck, un cirujano muy reconocido en Chicago. Presentó este trabajo, un trabajo que le había hecho experimental de las anastomosis vasculares, anastomosar un vaso sanguíneo con otro, y eso es Beck que estaba ahí y le dijo, no, pero esto es brillante, ha hecho una investigación muy buena y le ofrecieron trabajo en Estados Unidos a partir de este momento en Chicago. 2 ofertas de trabajo en Chicago. Una en la Universidad de Illinois con Beck, que fue el que lo recomendó, y la otra en la Universidad de Chicago. Y entonces él estaba, ¿qué hago? Voy para la Universidad de Illinois y la Universidad de Chicago. Y decidió la Universidad de Chicago. En noviembre de 1904 migra, 2 años después de haber llegado a Canadá, migra a Estados Unidos y ahí desarrolló investigaciones entre 1904 y 1906 en la Universidad de Chicago y entre 1906 y 1938 se trasladó a Nueva York con una buena oferta de trabajo en el Instituto Rockefeller y trabajó investigando en el Instituto Rockefeller de Nueva York. Se dedicó a la cirugía experimental y al trasplante de tejidos y órganos intactos, no fragmentos, intactos. Carrel creó una nueva técnica para suturar vasos sanguíneos. Hasta entonces, ¿qué hacían? Se suturaban con cánulas de hueso o de metales preciosos. No utilizaba otro tipo de metal. Carrel evitó unir directamente los bordes de los vasos sanguíneos. Utilizó una sutura donde él hacía cortes en los extremos, les daba la vuelta y entonces suturaba un vaso sanguíneo suturaba los extremos. La sutura, por tanto, no quedaba dentro del vaso sanguíneo. Dentro del vaso sanguíneo quedaba la mucosa, el endotelio vascular ahí, y no la sutura quedaba por fuera, formando como un arito. Y en esta área que la había colocado, después estaba parafina, para terminar de sellar bien las heridas. Así consiguió que no quedaran hilos sueltos en el interior del vaso sanguíneo, muy importante,
porque estos hilos sueltos favorecían la aparición de trombos y también podían producir y favorecer la aparición de hemorragia. No le quedaban hilos sueltos con la técnica desarrollada por Carrel. Junto a Guthrie, otro investigador descubrió que si se utilizaba una vena para sustituir un segmento de arteria en el mismo individuo, la vena iba modificando sus características hasta tomar las características de una arteria. Y si en lugar de un segmento venoso colocaba una arteria donde va una vena, las paredes de la arteria se adelgazaban, asemejando una vena y cumplía funciones de vena. Con esto demostró la adaptación de la vasculatura de los vasos sanguíneos a las condiciones en las cuales se están desarrollando. Muy interesante. Con sus técnicas, Carrel consiguió suturar vasos sanguíneos hasta 1 milímetro de diámetro. 1 milímetro de diámetro, con esta técnica consiguió hacer esto, con microscopio me imagino. Y en 1910 publicó un artículo explicando los avances que consiguió con la nueva técnica, sutura de vasos sanguíneos por las técnicas inventadas por Carrel. Trabajó en trasplantes vasculares autólogos, es decir, de una persona a sí misma. Y eso actualmente se hace con frecuencia. Se puede tomar una vena y colocarla en lugar de una arteria coronaria, se puede hacer. Se pueden tomar venas de un lugar y colocarlas en arterias de otros lugares del cuerpo, pues donde está una obstrucción arterial, pues es una vena ya que tiene menos circulación, un segmento de esta vena, y se implanta en lugar de esa arteria. Y esa vena va a tomar características arteriales, como demostró Carrel que podía ocurrir. Fue la primera persona que lo hizo, pero actualmente se hace con frecuencia. Realizó trasplantes en animales, trasplantes en cirugía experimental. Por ejemplo, trasplante de orejas, trasplante de tiroides, trasplante de riñones, de un animal a sí mismo y de un animal a otros animales de la misma especie. Los animales, a los trasplantes realizados dentro del mismo individuo, fueron exitosos. Ya los realizados con animales que no eran el mismo animal, sino animales de la misma especie, pues no tuvieron ese éxito. Y esto le hizo decir que existía cierta tolerancia cuando era una parte de la misma persona, de un mismo animal, que se trasplantaba a sí mismo, diferente a cuando se trasplantaba de un animal, aunque fuera de la misma especie. Y esto en una época en que no existían conocimientos de inmunología, eran muy rudimentarios, existían los conocimientos teóricos, ya hablábamos de esto también, en un programa de premio Nobel que hablamos de Miashnikov, y hablamos también de Ehrlich, que fueron premios Nobel ambos del mismo año, 1902, si mal no recuerdo. Y entonces, bueno, pues él, con los conocimientos mínimos que había, apoyó las teorías que existían en este momento y ya empezó a hablarse de inmunidad transplantaria, inmunidad de trasplante. Utilizó el almacenamiento en frío para tener vasos sanguíneos listos para trasplantar en esperas que se necesitaban. O sea, obtenía vasos sanguíneos de algunos individuos, los congelaba ahí, los metía en frío y los guardaba para cuando hicieran falta. Los dejaba preparaditos. Trasplantó pulmones y corazón en un perro en 1905. Pionero de los trasplantes. Durante la Primera Guerra Mundial, con Henry Darkin, un químico británico, idearon una solución antiséptica para heridas de guerra abiertas que se utilizó mucho cuando aquella época se llamaba solución Carrel-Darkin, que permitía limpiar adecuadamente las heridas y evitar las infecciones o por lo menos disminuirlas. Y en 1912 la Academia Sueca lo galardonó con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, reconociendo la importancia de sus investigaciones en el campo de la cirugía vascular y el trasplante de vasos sanguíneos. Las técnicas vasculares descritas por Carrel se utilizan aún hoy en la actualidad y su trabajo de trasplante lo convierte en una de las primeras personas que permitieron la realización exitosa de trasplantes hoy en día. Fue un pionero de la trasplantología. ¿Ven? Importantes descubrimientos y vigentes actualmente. Bueno, mis amigos, seguiremos rescatando héroes del baúl de los recuerdos de la medicina. Héroes que obtuvieron el premio Nobel, los que no llegaron ahí, tal vez rescatemos algunos en un momento, pero no estamos todavía con los premios Nobel. Hasta el próximo galardonado,